Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va, estimada audiencia? Un nuevo programa y con nueva gente. No se sorprendan, estamos en Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Soy Raúl Rodríguez y el día de hoy nos va a acompañar durante el transcurso del programa el profesor Santiago Calafatich, quien tiene mucho que ver en este proceso de educación cooperativa en la provincia de Formosa. Le vamos a dar la bienvenida, profesor, y en breve estaremos iniciando con nuestro programa. Muy amable, gracias por la invitación. Un tema como el que hoy abordamos tiene que ser un tema de real interés para la comunidad. El cooperativismo es un estilo de vida muy diferente y de alguna manera pienso que esto hace que la gente empiece a comprender que tenemos la posibilidad de crecer en un marco de ayuda mutua y de cooperativismo. No sin antes transmitir a nuestra audiencia el cordial saludo y afectuoso saludo del compañero presidente y conductor de Técnico, el profesor y licenciado José Llor. Vamos a dar inicio de una manera muy particular al programa de hoy, porque quiero hacerte entrega al profesor Calafatich de un pequeño presente que rememora un poco la historiografía de la educación cooperativa escolar en la provincia de Formosa a través de instrumentos oficiales. Es un trabajo con mucho cariño, que no sé si creo que está tomando. El cual, digamos, reseña un poco el trabajo, Santiago, que contribuyó a este proceso y que una vez obtenida esa visión estratégica del compañero José Llor, fue quien nos involucró a muchos personajes políticos, sociales, académicos de Formosa, de Argentina y por qué no del mundo, para que hoy, digamos, podemos decir, Formosa tiene marcada a fuego la presencia de la educación cooperativa escolar a través de mucha gente que estuvo contribuyendo y sigue colaborando con Tecnicop para así lograrlo, ¿no es cierto? En este sentido, bueno, tu experiencia al respecto es más que trascendente en este proceso, profesor. Muy amable, gracias por este obsequio. De alguna forma siempre es interesante recibir un libro o un escrito, una cartilla, donde más acá veo que figura la evolución del cooperativismo escolar en nuestra provincia. Y claro, uno fue parte del mismo en los años 70, con algunas prácticas que hemos tenido en el interior de la provincia fundamentalmente. Conocimiento de cooperativismo logramos los docentes en la época del 70 gracias a la Dirección de Cooperativismo de la provincia, que hacía los cursos orientados a los docentes. Yo me acuerdo que en aquel entonces Nereo Romero y el licenciado Velasco llegaron hasta Punta Porá, donde yo estaba director en la escuela 214, y nos ofrecieron el dictado del curso y si podíamos concentrar a la totalidad de los docentes de la zona. Había muchas escuelas de Tres Lagunas, de Loma Zapatú, de Espinillo, de Riacho G. Y me acuerdo que fue una concurrencia multitudinaria, muy interesada. Las clases se dictaban los días sábados, y bueno, dejó sentada la semilla de un nuevo estilo de vida. Y lógicamente intentamos después aplicar eso en las escuelas. Pero en Punta Porá ya no tuve tiempo porque sucedió un traslado. Me fui a la escuela número 1 de Mansilla y ahí la cuestión presentaba otras características. Era un punto estratégico en la provincia, con una producción arrocera por excelencia en aquel entonces, en el año 77.
1977. Me acuerdo que había unas 14 arroceras y las actividades eran realmente importantes, la cantidad de personas que trabajaban eran realmente numerosa. Los propietarios eran correntinos, chaqueños y formoseños. Pero ¿cuál era un poquito el nuevo viento en este tema que estamos tocando? Que el chaqueño y el correntino venía con una visión diferente, es decir, traían dentro de sí el espíritu cooperativista. Claro. ¿Por qué? Porque el Chaco es fundamentalmente, ¿no es cierto?, el agro fundamentalmente es cooperativo. Claro, y eso obviamente provocaba cierta curiosidad, digamos, en la gente que iba escuchando estos comentarios, particularmente en tu caso, y motivó seguramente profundizar con respecto a ese conocimiento y buscar los canales adecuados, ¿verdad? Claro, uno que, en mi caso, que tenía ya ciertos conocimientos sobre los principios cooperativos, cómo se podía desarrollar, algunas experiencias, conversando con estos productores y cómo funcionaba la cooperativa arrocera, inclusive organizamos una cooperativa para la planta de agua potable, que también yo fui miembro de esa asociación. Logramos que la Dirección de Cooperativas de la provincia nos hicieron las instalaciones y la gente, por el agua, desde luego, supo unificar criterios y colaborábamos todos, cooperaban todos en el cuidado del agua y aprendimos a cuidar el agua potable. ¿Por qué? Porque por las charlas que hacíamos y todo el mundo participaba con una señal de cooperativa. Entonces pensé que los mayores, si bien tenían incorporado estos principios cooperativos, especialmente la gente del Chaco y de Corrientes, teníamos que generar a partir de la niñez o de la juventud del secundario estas ideas. Y surge entonces la idea de un curso específico para los docentes de General Mansilla, Villa Escolar, Potrero de los Caballos, es decir, las localidades cercanas. Y me acuerdo que también la Dirección de Cooperativa destinó al cooperativista y empleado de la cooperativa Héctor Pérez y el contador Paulina, quienes fueron a dictar el curso durante 3 jornadas, y lógicamente a partir de ahí era la cuestión de aplicar los conocimientos en el grupo de chicos de quinto, sexto y séptimo grado. Nos estamos acercando o estamos en la década del 80. Estábamos en la década del 70. Pasando ya al 80 con... 70 para... Sí, 70. Exacto. Fines del 70. Ahora, dentro de este espacio que iban abriéndose camino, digamos, desde las esferas oficiales se vislumbraba, o sea, se transmitía, digamos, esa experiencia a la cuestión educativa, a la fase educativa formal, digamos ya. No, lo nuestro era una experiencia. Yo me acuerdo que iban los supervisores y nos preguntaban para qué hacíamos, por qué hacíamos. Recuerdo que el escribano Riner era un ministro de Acción Social y había visitado oportunamente Mansilla, fue a la escuela en época del gobierno militar, y le llamó la atención en una esquina de la galería una casilla que decía cooperativa escolar, y me preguntó qué pasaba, por qué. Le mostramos cómo funcionaba. Me acuerdo que la señora Hilda Gómez de Canal y la otra maestra Celestina Díaz, que eran las encargadas, pudieron explicarle, mostrarle los libros de administración, de asociados, y quedó encantado de cómo funcionaba la cooperativa. Después te cuento cómo hacían los alumnos para... Ese trabajo de campo, que recién decías, después te cuento para, tiene que ver con
trasladar esa experiencia también a otras instituciones, claro, y a otros estamentos. Claro, yo te estoy hablando del año 79 y 80, 81, en que empezamos en el 79, 80, 81, 82, ya teníamos los chicos que iban pasando de grado con conocimiento. Hacían el aporte de un capital al comienzo del año, hacían todo tipo de venta con ese capital, iban incrementando el capital y a fin de año, de acuerdo al capital puesto al comienzo al inicio del periodo lectivo, le correspondían las ganancias pertinentes. Me acuerdo el primer año fue toda una sorpresa para los papás, para los padres, y a fin de año la segunda experiencia, los padres estaban ya ávidos de saber cuánto le correspondía a cada uno de los hijos, pero no le devolvíamos la plata. Les comprometíamos a los padres, o le pedíamos la autorización en muchos casos, para que comprar los elementos que iban a servir al chico que pasaba a quinto, los materiales, manuales. Eso produjo o tuvo un efecto importantísimo en la comunidad escolar. ¿Por qué? Se veía todos los años nuevos adherentes. Aún, porque nuestro reglamento decía quinto, sexto y séptimo. Los chicos de cuarto ya querían participar. Ya se apresuraban a los tiempos. Entonces, ¿qué hacíamos con los que egresaban? Tuvimos la suerte de que en Villa Escolar se creara el colegio secundario. Un colegio secundario, lógicamente nuestros alumnos fueron a ese colegio secundario y fui a hablar con el director Ayala, Daniel Ayala, para ver si podíamos implementar esa práctica para darle continuidad a la cuestión. Así que eso quedó en manos de ellos. Un tiempo estuvieron trabajando. En el 82, en el 83 me tocó venir a Formosa, quedó en manos de algunas docentes y con el tiempo se diluyó. ¿Por qué? Y justamente porque a lo mejor no hubo una internalización adecuada de estos conceptos cooperativos. Evidentemente se fue involucrando, ya sea, primero hablábamos de la comunidad educativa meramente, esa comunidad educativa se expande al barrio, a la comunidad donde esa comunidad educativa convivía, de modo tal que es innegable los beneficios, la riqueza espiritual y económica que puede llegar a brindar el movimiento cooperativo a través, claro está, de la educación cooperativa. Por eso te decía hoy, sí, eso en la medida en que ustedes iban avanzando y viendo esa inmensa bola de nieve que se iba formando, sintieron seguramente en algún momento ya la necesidad de darle un ámbito más adecuado y apropiado para poder contener y, sobre todo, como decías vos, ya empezaban a verse las inquietudes. ¿Cómo contener a toda esa masa que se venía? Bueno, en el año 83 vengo a Formosa, de un traslado. Me toca a fines, en diciembre del año 83, hacerme cargo de la Dirección de Enseñanza Primaria y Preprimaria del Ministerio de Educación, y sí me enteré que aquello seguía, pero lógicamente no tenían los resultados que pretendían. Siempre pensé que cuando me tocara conducir este organismo, algo teníamos que hacer por la educación cooperativa. Fue así que cuando estuve a cargo de la presidencia del Consejo General de Educación, emití un proyecto, o sea que, para la creación del Departamento de Cooperativismo Escolar. Tema Departamento de Cooperativa en el próximo bloque. Hablemos de cooperativismo, una empresa que todos debemos conocer. Vamos a hacer una pausa y en minutitos estamos de vuelta para que nos comente el profesor Calafatich su experiencia ya en el área formal de la educación cooperativa.
el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Rumbos, la revista dominical de mayor cobertura en todo el país. Moda, turismo, recetas de cocina, entretenimientos, humor y horóscopo. Cada domingo con el diario El Comercial. Seguinos a través de Canal 7 todos los días sábados de 20 a 21 y los días miércoles de 21 a 22 horas. Navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con Turbo 7 megas para tu casa. Todo por 89 pesos con 90 por mes. Pedilo por la web y extende la promo a 12 meses. Arnet. Señor empresario, vender más es igual a más clientes contentos. Para eso, debemos ser inteligentes. Nuestra publicidad debe ser inteligente. Mix, productora creativa, productos publicitarios. Reconozca a su cliente ideal. Direccione su mensaje. Diferencie su empresa de otras. Su producto o servicio. Mix, productora creativa. Productos publicitarios. Estamos en el segundo bloque de Hablemos de Cooperativismo, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer, que se emite por Canal 7. Debo recordarles, antes de que se me pase, que los lunes 14:30, los miércoles y viernes a las 7 de la mañana pueden ver la programación, pueden volver a ver las veces que necesiten ver, estudiar y criticar, que las críticas serán bien recibidas, el programa también por internet. Profesor, quedamos en un tema que realmente creo que a más de uno cautivó, porque en esto, digamos, ya entra, creo que de este proceso va a salir seguramente tu encuentro con el profesor José Jorge, tu encuentro con el Prodecop escolar, tu encuentro con esta parte de este proceso que venimos llevando adelante en pos de la educación cooperativa escolar en la provincia de Formosa, y te referías al Consejo General de Educación, del cual... Este Consejo General de Educación, que funcionó en el año 83 hasta el 86, con la presidencia de Pedro Bogado, después yo lo reemplacé como presidente hasta los fines del 87, aprovechamos para emitir esa resolución que dije de la creación del Departamento de Cooperativismo Escolar. Y ahí volcamos en los fundamentos de esa documentación esa experiencia que te venía relatando. Es decir, mis pares del Consejo General de Educación, que en aquella época eran los designados por el gobierno provincial, pero también los representantes del pueblo, porque el Consejo General de Educación estaba integrado por vecinos, se hacían las elecciones, y bueno, era un consejo de alguna manera interesado en la cuestión. Ellos mismos tomaron el tema de cooperativismo escolar como suyo, y empezamos a bajar línea hacia el interior de la provincia, a través de los consejos departamentales. Yo me acuerdo que hicimos 2 o 3 reuniones, y me tocó hacer los lineamientos de este plan, juntamente con un colega docente, Víctor Villafañe, a quien se lo había designado como organizador de este departamento. Villafañe, junto a otros docentes interesados también, tomaron varios cursos, viajaron a otras provincias para ver el funcionamiento de las cooperativas escolares,
Y al término de 1987, teníamos un bagaje de conocimiento y una experiencia y antecedentes más que suficientes para lanzar en el año 88 las primeras experiencias y en las primeras escuelas que habíamos seleccionado. A fines de diciembre hay un cambio de gobierno, asume el doctor Joga como gobernador de la provincia, es designado el docente Pedro Morales como presidente del Consejo General de Educación y yo me fui como asesor del gobernador Joga en materia de educación primaria. Luego de eso, ante un problema que había existido en la Universidad Nacional de Formosa, es designado el profesor Roberto Acosta, rector interventor normalizador, y yo fui como secretario general de la universidad. Entonces, rompo un poco la relación con el gobierno provincial y con el Consejo General de Educación. Me entero, uno de esos días, que habían dejado sin efecto el departamento de cooperativas porque no le veían la razón por la causa del funcionamiento de tanta gente, de tanta inversión, porque este consejo era autónomo, tenía su propio presupuesto y le habíamos designado al ámbito cooperativismo una suma interesante como para que los cursos se pudieran realizar en el interior, la impresión de nuevas cartillas, etc. Decía, estaba bien montado, o sea que cayó otra vez el cooperativismo escolar en saco roto. Digamos que se produce como un quiebre a tanta experiencia vivida durante tanta todo ese tiempo. intención de buena voluntad de generar algo que en todas las provincias encontrábamos cooperativas escolares. Sí, sin embargo, no fue casual, porque estás hablando del nacimiento prácticamente de técnico, porque si bien es cierto, estuviste en la universidad, en la Secretaría General. Sí, yo viví posteriormente estuviste a cargo del Instituto Universitario de Formosa, lugar, digamos, que nos da el nacimiento académico a los miembros de técnicos. La Secretaría, después de la Secretaría General, asumo la intervención del Instituto Universitario. En aquella época, el Instituto Universitario funcionaba con la carrera de enfermería, la tecnicatura de técnico de cooperativismo y técnicos en empresa y pública. Y luego la gente interesada trabajó tanto para las licenciaturas. Bueno, en ese entonces yo lo localizo a un tal York en la universidad estudiando cooperativismo. Claro, y un poco nos atraemos, los docentes nos atraemos como docentes, de alguna manera. Entonces, los docentes, ¿de qué hablamos? Y hablamos de proceso educativo, de contenido, y ahí me contó su interés de terminar la tecnicatura y que estaba en ese tema y que no había un ámbito donde plasmar las ideas de ellos que de alguna manera también eran avasalladoras. Ustedes que estaban trabajando ahí en la tecnicatura esa, estudiando, recibiéndose, ¿a dónde iban a trabajar? Y bueno, entonces por ahí creo que surge la idea de una entidad como técnico. Exacto. Producto obviamente de esa visión estratégica del profesor José York, logramos, digamos, hoy poder transmitir estas experiencias a nuestra audiencia. Logramos ver la forma de compartir lo rico vivido durante estos primeros 20 años de nuestra cooperativa y fundamentalmente el tema en la fase educativa ya formal dentro del Ministerio de Educación. Formosa es una de las pocas o primeras provincias que cuenta hoy con los diseños curriculares de educación cooperativa y mutual escolar. Tenemos un material que te acabamos de entregar que ha sido presentado al Ministerio de Educación también para su impresión y distribución a todas las escuelas de toda la provincia, que nos narra y nos ubica temporoespacialmente en este transcurrir de la educación cooperativa. ¿Cómo fue a través de esas experiencias que vos venías comentando? ¿Cuál es tu vivencia hoy por hoy, dado los últimos acontecimientos, digamos, en materia de trabajo que se está haciendo desde, por ejemplo, la creación del Prodecop escolar,
que es el programa presentado al Ministerio de Educación, que después se traslada a la Universidad de Formosa. O sea, hay una serie de actividades y situaciones que han logrado posicionar a Formosa en lo más alto a nivel latinoamericano de lo que es el cooperativismo escolar. Hoy por hoy, materiales, y nosotros recibimos periódicamente las salutaciones, las consideraciones de muchos amigos, colegas de otras provincias, de otros países, destacando ese esfuerzo, ese trabajo que se está haciendo en Formosa. ¿Cómo ves con todo lo que vos venías viviendo ya a la fecha, ese trabajo puesto a consideración, digamos, hoy del gobierno de la provincia? No, de alguna manera sigo detalladamente el trabajo de Tecnicop. George me había manifestado que iba a hacer la presentación del trabajo en Entre Ríos, en un congreso. Yo tenía que participar de ese congreso con un tema geográfico, por razones de fuerza mayor no pude llegar, pero después él me contó que había sido muy, pero muy bien recibido, y lógicamente las ideas de todos ustedes son revolucionarias. De alguna manera lo que se está logrando es a base de sacrificio, y también hay que ponderar la buena intención de los funcionarios del gobierno provincial, que están permitiendo la inserción de esta corriente nueva, cooperativista, y que de alguna forma tenemos que generar a partir de los niños y de los jóvenes un cambio de conducta. Pienso que el trabajo que están haciendo es realmente asombroso y bienvenido. En cuanto a tu participación en este trabajo, lo voy a volver a mostrar, un trabajo con alta calidad científica para la provincia de Formosa. ¿Cuál fue el rol desempeñado en este caso para contribuir, digamos, a lograrlo de la manera en que se logró y tener la repercusión que tuvo a nivel nacional? No, de alguna manera uno hace su pequeño aporte. Es decir, cuando hacía cooperativismo escolar o intentaba hacer algo, uno nunca piensa de lo que van a decir, ni de lo que van a hacer, ni de dónde va a llegar, sino hace sencillamente, buscando siempre el beneficio, en este caso como docente, para nuestros chicos, nuestros niños, los padres de los chicos. Es decir, a mí me tocó ser presidente de cooperativas como por ejemplo agropecuaria, una cooperativa que habíamos creado también en la agremiación de profesionales de la educación de Formosa, donde nuestros asociados eran docentes. Trabajamos mucho tiempo con una cooperativa gremial, diría una cooperativa docente, con muy buena repercusión. Y ahí yo pude observar que cuando se pone a disposición de la gente algo claro, fecundo, positivo, que tenga buenas intenciones, y la gente primero husmea y luego se prende. Porque la gente es solidaria. Lo podemos notar y ver en cualquier acto donde llamemos a la gente para que coopere, colabore, contribuya, está presente. Es decir, llevamos nosotros en este sector por lo menos del país, la solidaridad, la cooperación. Y yo creo que de alguna manera faltaba esto, que alguien se encargara de ordenar y definir acciones para tal fin. Qué programa hoy, ¿no? Qué experiencia vivida. Nuevamente, hablemos de cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer, hemos podido compartir con ustedes la rica experiencia en lo que al cooperativismo respecta en nuestra provincia. Evidentemente no somos los únicos que descubrimos la liberación a través de este movimiento cooperativo, sino que hay mucha gente que durante mucho tiempo fue experimentando, si bien no en forma sistemática quizás, por eso no hoy podemos exhibir grandes logros anteriores, pero fueron partícipes y vivieron en carne propia las bondades y beneficios del movimiento cooperativo. Te pido un mensaje, Santiago,
a la comunidad que hoy por hoy dice, ¿pero es posible o no es posible hablar de cooperativismo? No, creo que tienen que involucrarse en el sistema. Para ello es necesario buscar una bibliografía adecuada, hacer consultas. Tenemos en Tecnicop una asociación, una entidad, un órgano de consulta y de ejecución, y pienso que de alguna manera hay tantas formas maneras de reunirse en formas cooperativas que hay que darle forma y tratar de ver de qué manera pueden llegar a constituir, si no una cooperativa, o por lo menos participar de algunas de ellas. Es una forma de vida que realmente le va a interesar a la gente. Vos hablaste de liberación, y perfecto. Nosotros hoy por hoy vivimos atados a una situación capitalista muy drástica. Sálvese quien pueda, el individualismo se acentúa cada vez más, y esta forma de actuar en sociedad, en comunidad, nos protege, nos autoprotege y nos autoprotegemos. Pienso que la gente debe participar en cooperativas. Esa fue sin dudas la visión estratégica de el profesor y licenciado en Administración José York al crear esta entidad que hoy nos levanta, nos alza como personas. Y bueno, evidentemente se puede, de modo que invitamos a ustedes nuevamente. Les recordamos que los lunes a las 14:30, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, puede ver la programación, puede ver y enviarnos las críticas correspondientes, que serán bien recibidas para mejorar y seguir adelante con este programa de Hablemos de Cooperativa, un movimiento social y una empresa que todos deben conocer, por Canal 7.